Raúl Ferreira de Fogón en Fogón. Discúlpenme todo este andamiaje, pero ya saben que tuve un pequeño accidente. Me estoy reponiendo, que es lo importante. Un tropezón no es caída. Empezó el año y empezó con Lula. A mí me impresiona esa foto. Qué jóvenes que éramos, ¿no? Pensé que nos conocimos casi que de casualidad. El cardenal Pablo Evaristo Ans, los más jóvenes ni sabrán de quién estoy hablando, la voz de los que no tenían voz en la época de la dictadura brasilera. Tuvimos una reunión con Diego Achar con él, principios del 80, y nos dijo: eu acho que hay un sindicalista que você tem que conocer, tem mucho futuro. Pero no era una personalidad conocida. Y fue el primer sindicalista del mundo en pedir la libertad de los presos sindicales en el Uruguay. Y ahí nació una amistad, porque además de su corazón nos abrió la puerta de su casa, que fue nuestra casa mientras que estuvimos en San Paulo. Cuando Lula fue preso, a raíz de este conocimiento histórico y a raíz de lo que significa para el continente, el PIT-CNT me invitó a hacer uso de la palabra en el acto que hicieron en la embajada brasilera, luego a ir a Curitiba a verlo. Gracias a las gestiones, fuimos con Larbanoy y Carrero, y gracias a las gestiones de Monseñor Peruso, un gran amigo, arzobispo de Curitiba, fue a la prisión a hablar con él para contarle que le íbamos a dedicar una serenata de este dúo maravilloso del Uruguay con Mario Carrero, dirigente histórico además del sindicato del gas. Y él abrió y cerró las ventanas en señal de: aquí estoy oyéndolos. Pero yo pienso, si en aquel momento que nos inspiraba tanta lucha y que peleamos tanto y que se transformó en un símbolo de América Latina toda, nos hacíamos una idea de que iba a lograr reescribir la historia y que iba a revertir esa situación de una elección en la que estuvo preso. Dilma Rousseff fue destituida por moción de Bolsonaro, uno de los diputados que votó el juicio político, lo dedicó a la persona que lo había torturado, la había torturado. Pero después que fue destituida como presidente, a Dilma no la citó un juez ni por un ticket de mal estacionamiento. Fue toda una cosa tremenda. Nos hubiéramos imaginado cómo iba a lograr revertir esta situación para transformarse el primer año del 23, que arranca entonces con esta fuerza y optimismo, en el primer brasilero de la historia en ser 3 veces presidente de su país. Y con un equilibrio y una fuerza y un pragmatismo tremendo, porque no tiene las mayorías parlamentarias que tenía cuando sacó a 40 millones de pobres y los llevó a la clase media. Pero logró una coalición tremenda con quienes habían sido sus adversarios. Está escribiendo la historia de América Latina del siglo XXI y parte de la del siglo XX. Y relanza a Brasil al mundo. A mí me impresionó mucho leer en El País del Madrid que cómo se ve desde el resto del mundo. Dice: se viene Brasil. Nosotros estamos pensando: se lanza Brasil. El resto del mundo está diciendo: bueno, ahí viene Brasil. Y es muy importante porque acá seguimos con el lengue-lengue de que vamos a hacer un tratado de libre comercio con China. Primero iba a ser en el 20, durante la pandemia, después en el 21, después antes del 31 de diciembre del 22, después que la carta de libre de intención, No han ni empezado las negociaciones y estamos terminando el tercer año de gobierno de la coalición multicolor. Y en ese momento irrumpe Lula como presidente. Nos hubiera gustado analizar qué significa eso, sobre todo en este mes de enero, porque va a venir al Uruguay. Pero no podemos saltear lo que ocurrió, esta asonada al estilo Donald Trump, en la cual toman por la fuerza la sede del Poder Judicial, del Parlamento y de la propia Presidencia de la República para hacer un golpe de Estado, porque era eso, no era otra cosa. Pero vamos a mirarlo con cierto optimismo histórico. Ya sabíamos que esto iba a ocurrir, porque son fascistas. Lula no tiene adversarios, tiene enemigos, que son enemigos de él porque él representa la democracia, son enemigos de la democracia.
y así los va a combatir. Y si iban a hacer lo que hicieron, bueno, mejor que lo hicieran al principio, cuando Lula está más fuerte, recién asumido el poder. ¿Y cómo lo asumió? 169 delegaciones internacionales, nunca se había visto en la historia de América Latina. Y 69 de ellas, casi 70, encabezadas por jefes de Estado. Nunca se había visto en la historia de América Latina. Entonces más vale que esta intentona golpista fuera ahora, cuando fue fácil aplastarla, y va a haber que estar en estado de alerta, y creo que Lula no es ningún tonto y está preparado para ello. Pero relanza a Brasil en el mundo. Vamos a dejarlo con el lengue nuestra. Como dice un programa de televisión, basta de pampironadas. ¿Qué acuerdo de libre comercio con China? Lula es el autor, el inspirador de lo que se llama el BRICS, al cual Bolsonaro no le dio pelota, pero Lula lo va a llevar adelante. Y China está con los ojos así, no así, así. El BRICS es Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Fíjense de qué zona de libre comercio estamos hablando. Y Uruguay quiere ir a negociar solito en nombre de sus 2,5 millones de habitantes. Entonces Lula, en este relanzamiento de la campaña, va a venir al Uruguay. ¿Pero qué va a venir? ¿Que quedó deslumbrado de la foto que se sacó cuando Mujica se lo presenta junto a Sanguinetti? No. Va a venir porque el día antes, en Argentina, se va a realizar la 4ª cumbre de jefes de Estado del CELAC. Este grupo que abarca toda América Latina y que México incluso ha considerado una eventual sustitución de la OEA por la CELAC. Pero la CELAC ahora tiene el apoyo de Lula, el apoyo de Argentina, el apoyo de Gustavo Petro, el apoyo de Boric, el apoyo de Mesa en Bolivia, obviamente de López Obrador en México. Es otra cosa que hace 2 o 3 años. Entonces acá lo que va a venir Lula después de la reunión de Buenos Aires es a decirle al Uruguay, bueno, venite conmigo porque esto arrancó. Y el que se queda fuera, se queda fuera. Y nosotros, porque primero que nada está el país, no vamos a permitir que Uruguay quede afuera de este esfuerzo integrador, porque Lula, un hacedor de la historia, está logrando avanzar en el siempre postergado sueño de la unidad latinoamericana. Así arranca el año 2023. Juan Raúl Ferreira, El baúl de los recuerdos de Fogón en Fogón.